En este video vamos a hablar de lo que son funciones pares e impares, hablando desde una perspectiva algebraica y de una perspectiva gráfica. Para iniciar, hay que aclarar que siempre vamos a estar trabajando con funciones reales. Para otro tipo de funciones, también puede aplicarse esta definición, sin embargo no es lo que vamos a trabajar en este video. Iniciemos desde la perspectiva algebraica y su definición formal. Nosotros vamos a decir que una función f, que vamos a trabajar generalmente con una función f, definida de A en B, ambos conjuntos de los números reales, porque estamos trabajando con números reales, vamos a decir que f es par si cumple ¿qué? Si cumple que f de x es igual a f de menos x. Es decir, que al evaluar en cualquier valor va a dar lo mismo que evaluar en su negativo. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que multiplicar por un menos dentro del elemento que vamos a evaluar no va a afectar la definición. Por otro lado, decimos que f es impar si cumple ¿qué? Que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos da información muy importante porque lo que nos está diciendo es algebraicamente que si yo evalúo en menos un elemento es lo mismo que sacar el menos de la expresión. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Como ejemplo de función par, nosotros tenemos f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Nosotros podemos ver acá, en un caso particular, que f de menos 2 es lo mismo que menos 2 al cuadrado, que es lo mismo que f de 2, es decir, 4. En todos los casos es exactamente lo mismo. Por otro lado, en el caso de las impares, tenemos al ejemplo de x al cubo. Como ejemplo de impar, tenemos f de x igual a x al cubo. Aquí podemos apreciar que f de menos 2 es lo mismo que menos 2 al cubo. Es lo mismo que menos 8, que es lo mismo que menos f de 2. Eso es lo que nos está diciendo, que cuando evaluamos en un número que tiene un menos, podemos sacar el menos del f y tomar la información de la imagen normal. Lo que nos está diciendo esta información del hecho de que una función sea par o impar desde una perspectiva algebraica, simplemente nos está trabajando con cómo interactúa el menos algebraicamente en la manera en la que evaluamos en la función. Es todo lo que nos está hablando. Ahora, desde la perspectiva un poco más geométrica, es más sencillo de ver. Lo que nos está diciendo es que hay una simetría. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de que una función es par, si yo tengo acá mis ejes, poner acá mis dos ejes, en el caso de una función par, lo que estoy pidiendo es que cada gráfica, su gráfica, cada elemento que esté visto acá, se va a ver reflejado en el lado izquierdo. Esta es la idea que estamos viendo. Que se vea reflejado, que haya una simetría con respecto al eje Y. Yo pueda reflejarlo ya. Esto en el caso par. Que todo lo que aparezca de este lado aparezca también del otro lado. Una reflexión. En el caso impar también vamos a tener una simetría, pero esto se puede ver como una doble simetría. Vamos a poner un dibujo. Y a ver, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Lo que estoy pidiendo en el caso de la función impar es, si yo tengo acá un segmento o cualquier curva, esto se aplica para cualquier curva que tenga en cualquier cuadrante, lo que debo pedir es que también se encuentre no de este lado como estaría normalmente. Ya a eso me refiero yo con una doble simetría, sino si lo estuviera reflejando dos veces. Primero la giro con respecto al eje Y y después la giro con respecto al eje X. Y obtengo esta de acá. ¿Sí? Observen que eso es reflejar con respecto a este eje y luego reflejar con respecto a este otro. Y esa doble reflexión es lo que me va a dar la simetría. Si yo tengo acá otra curva, vamos a poner un ejemplo acá, tengo esta aquí, la reflejaría aquí. Y su imagen al otro lado se vería acá.
Y eso es lo que estoy pidiendo cuando hablo de una simetría desde una perspectiva gráfica. Repito, en una perspectiva algebraica, el ser par o impar me dice cómo interactúa la función con el menos. Y desde una perspectiva gráfica me dice que hay o una reflexión con el eje y o una doble reflexión con los dos ejes. Y eso es todo lo que hay que entender en el caso de que una función sea par o impar.